Muy buenas. En esta ocasión vamos a atender un nuevo tema en nuestras conferencias que titulamos El universo de la mente. El concepto mente nos parece interesante de tener en cuenta porque, claro, muchas personas identifican la mente con el cerebro o con nuestra capacidad pensante o de desarrollar ideas. Sin embargo, cuando nosotros podemos entender la mente desde un concepto más amplio, por ejemplo, la capacidad inteligente de organizar vida u órdenes de vida, podríamos decir entonces que existe una mente universal, o sea, una mente que está en constante transmisión de energía, organizando la vida y estableciendo orden en el universo. Y podríamos indicar que pues ese orden adquiere como una inteligencia propia, no una inteligencia humana, como es obvio, pero evidentemente hay un orden específico dentro de un sistema solar, hay un orden específico dentro de una galaxia, donde los planetas se interrelacionan, donde hay soles centrales nucleicos que favorecen una energía total, que en la vida y en el universo existe una mente organizativa. Pero nosotros también podríamos entender el concepto de la mente desde el punto de vista individual. ¿Qué es la mente individual? La mente es la capacidad del centro inteligente del individuo susceptible de organizar ideas, pensamientos y de esas ideas y esos pensamientos establecer una interrelación, ¿verdad?, con todo el campo vital y con todo el cuerpo físico. La mente es organizativa, pero la mente hemos de indicarla como instrumento de un yo. Por lo tanto, la mente, según cómo está el yo, así funcionará. Quiere decirse que todos nosotros tenemos como un país psicológico particular. Es como hemos visto en los dibujos animados o en algunos cómics, como a los personajes les sale como una nube, ¿verdad?, de la cabeza, y dicen una frase. Bueno, pues nosotros tenemos nuestra propia nube, nuestro país psicológico particular. ¿En función de qué? En función de cómo cada individuo organiza sus pensamientos, organiza sus ideas, tiene compulsiones psicológicas concretas, reacciona mentalmente ante circunstancias o en relación con los demás, cómo se comunica, cómo se expresa. Pues obviamente esa mente individual tiene mucho que ver con el proceso de desarrollo o de evolución del individuo. Y según cómo el individuo mueve su realidad personal, establece sus condiciones, sus carencias, sus creencias, sus sensaciones, su forma de interpretar el mundo y la vida, así podríamos decir que estará su país psicológico particular. Quiero decir que si una persona, un individuo, está atrapado por el dolor, está atrapado por la baja autoestima, no se siente cómodo con la vida, pues evidentemente su mente va a mover una forma de traducir, de idear en función de sus sensaciones y en función de cómo está el yo. Podríamos decir que detrás de los pensamientos negativos o de las ideas negativas que nosotros establecemos hay un yo también negativo que no se ha cultivado en positividad, vamos a decir, en alegría, en transparencia, en integración con la vida y con los demás. Podríamos decir que si una persona es fuerte y tiene respuestas, su mente también se clarifica. Sin embargo, una persona débil que no tiene respuestas, podríamos decir que su mente se hace difusa. Yo suelo indicar una cuestión que me parece interesante, sobre todo en relación a los padres, a los educadores, y yo digo que existen muchos niños que en verdad son inteligentes, y que bloquean su capacidad psicológica, su capacidad mental como para estudiar o para asimilar datos, porque hay una cuestión emocional quizás que todavía no está resuelta. Y es como si la criatura, ¿verdad?, en su subconsciente pudiera indicar: hasta que no se resuelva mi dilema emocional, no rindo intelectualmente.
Y eso estoy harto de comprobarlo en chavales. Dice, es que este chaval es torpe, este chaval es que no tiene interés por los estudios, este chaval... No, lo que sucede es que el chaval está sometido a una presión emocional que genera como una cortina de humo en su psique. Pero hay otra cuestión que me parece muy interesante de observar, ¿verdad? Y es que hay muchísimas personas que padecen baja autoestima y se inclinan al miedo, son propensas a tener miedos, y ejercen en su mente lo que yo llamo mente difusa. O sea, una mente neblinosa que no tiene la capacidad de organizar sus conceptos y sus ideas, seguirle el hilo a una conversación, no, porque la mente, ¿verdad?, está movida por su trance emotivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona emocionalmente está desubicada o está, vamos a decir, enferma, la mente tiende a irse por los cerros de Úbeda. Se desmanda. Y de alguna manera no atiende, interpreta, no atiende, interpreta. ¿Qué significa eso? Porque yo voy a interpretar la vida o a los demás según cómo atiendo a mi ombligo. Si yo estoy supeditado a mi yo consideración, yo considero, esta es mi verdad, y esa es mi verdad, ¿cómo voy a atender a los demás? Desde mi verdad y desde mi consideración, y los interpreto. Y a lo mejor las otras personas pues quieren decir otras cosas, tienen otras formas de pensamiento, pues han desarrollado una capacidad intelectual muy diferente a la mía, pero sin embargo yo no veo, no percibo, porque la interpreto según mis criterios, según mis creencias y según mi yo, muchas veces un yo cuadriculado, condicionado o difuso. ¿Por eso hay tantos problemas de comunicación hoy día? Obviamente, y te voy a decir algo más respecto a eso, ¿verdad? Que muchos problemas en las relaciones de pareja tienen que ver con esto. Porque hay aspectos yin, yo no voy a hablar ahora de hombres y mujeres, aunque evidentemente los yin se corresponde más con la mujer y los yang se corresponde más con el hombre, pero normalmente hay condiciones más en la mujer donde funciona su realidad de expresión personal a través de la emoción. Las mujeres suelen ser más emotivas y necesitan más expresar sus emociones. Sin embargo, el hombre normalmente bloquea la expresión emocional. Es más dialéctico desde el punto de vista de la concepción de las ideas y genera otro tipo de organización mental. Ni mejor ni peor, ¿no? Pero lo cierto es que muchas parejas no se entienden precisamente porque no estamos educados a organizar la mente, a favorecer una mente que no entre en el discurso del yo, en la justificación mental, en la traducción de los demás según mi forma de vivir mis ideas y según cómo se establece mi país psicológico particular. Por lo tanto, no estamos educados para abrir nuestra mente, a aprender, a integrar, a escuchar. La mente no se hace esponjosa, la mente está muy aclimatizada a mis esquemas y a mis creencias. Y desde ahí la mente se hace rígida. Claro, el otro lo hace igual y entonces aparecen choques, ¿verdad? Desde atiende a mi necesidad mental, psicológica o emocional, atiende a mi necesidad psicológica y emocional. Y evidentemente muchas veces las personas no se atienden, no se comprenden, no se escuchan y desde ahí surgen muchos conflictos. Pero bueno, hablamos de las parejas, hablamos de la vida, hablamos de la sociedad, hablamos de los políticos, hablamos de pues cómo estamos educados desde un punto de vista de esquemas mentales, Evidentemente hay una cuestión muy interesante, es lo que se llaman las efigies mentales. Y eso aparece muy mucho en los sueños, ¿verdad? Cuando la proyección de ideas o de conceptos que pueden ser negativos pueden traducirse en los sueños incluso en símbolos, en monstruitos, en imágenes. ¿Por qué? Porque el campo astral, el inconsciente y el subconsciente funciona a través de arquetipos, símbolos.
O sea, ¿qué me quiere usted decir? Que muchos de los sueños que yo tengo, por ejemplo, cuando me persigue un león y yo voy acá, que me caigo, que tal, y que no tengo respuesta y que siento el miedo y tal, tiene mucho que ver con una efigie mental que yo he creado aquí en función de mi miedo, por poner un ejemplo. Claro, en el sueño aparece a través de un león que me persigue, por poner un ejemplo. Ya hablaremos de los sueños, pero lo verdaderamente interesante es comprender cómo todos, según nuestra mente tortuosa, creamos efigies mentales y podríamos decir que nuestro campo mental está lleno de esos arquetipos, de ese campo, vamos a decir, onírico, porque se expresan en los sueños y que muchas veces en vigilia no nos damos cuenta de que eso está ahí. Es como un saco, el inconsciente y el subconsciente es como un saco energético donde yo voy echando muchas veces mi porquería mental. Hombre, también cualidades, también cosas buenas, no todo es porquería, pero también echo en ese saco mental muchas condiciones, carencias, pues pensamientos negativos que ensombrecen mi campo mental, porque el campo mental... llamo campo mental, fíjense ustedes, campo mental. Bueno, es una realidad energética que puede convertirse en gloria, en luz, en esplendor, pero también el campo mental puede estar sembrado de grillos, de gestos, tensiones y proyecciones sombrías, monstruosas, incluso alimanescas. Las pesadillas, ¿qué hay detrás de las pesadillas? Pues hay un campo mental, vamos a decir, difuso y torturado. ¿Podemos entender eso? Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero sí, evidentemente, existen efigies mentales. Cuando nosotros hablamos de la psique, claro, dice la psique es un término griego que en definitiva significaría alma, psicología, sería tratado del alma. Sin embargo, fíjense ustedes que nuestra concepción cartesiana de la vida nos lleva a entender la psique como la mente. ¿Qué es la psique? La mente. Porque el alma hace tiempo ya nos enseñó Descartes a dejarla a un lado y a mandarla a tomar viento porque no nos interesa atender al alma. Pero miren ustedes, la capacidad anímica tiene mucho que ver también con la mente ordinaria que funciona en mí. Porque si yo de alguna manera tengo una necesidad sensual de proyectarme en satisfacciones, en placeres y tal, ¿qué hace mi mente? Pues mi mente es una herramienta que está dispuesta para el placer, para comprar, para tener, para ir de fiesta, o sea, mi mente se hace hedonista, se dice, o sea, al culto, al placer, a pasarlo bien y a la horizontal de la vida. Pero también su mente puede tener una capacidad, por decir así, de inquietudes, de desarrollo, de investigación, de aquello que llamamos, según los griegos, lo dianoético, que era el estado de dianoia griego. Pues cuando uno tiene inquietudes y anhelos de superación, aparece lo que llamamos los griegos el hombre dianoético o la persona dianoética. Entonces la mente se hace dianoética cuando la mente ya aparece la capacidad creadora. Hemos de entender que la mente humana está más allá del cerebro, del encéfalo y del órgano físico que es, podríamos decir, el receptor. Pero obviamente cuando nosotros pensamos, tenemos ideas, imaginamos, eso, aunque está aquí, vamos a decir, dentro del receptor, pero no es el receptor. El receptor se puede apagar. ¿Cuándo se apaga el receptor? Pues se puede apagar el receptor, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, el cerebro cambia sus registros, ¿verdad? Entramos en ondas RAM cerebrales diferentes y el receptor se apaga para el estado de vigilia y aparece en la mente otra realidad que llamamos sueño. Pero esa realidad que llamamos sueño es porque en el receptor se está moviendo otra realidad de nosotros, cuál es nuestros estados de ánimo. Nuestra alma se mueve en el campo astral y nuestra alma se expresa en los sueños. Es lo que se llama la cuarta dimensión, ¿verdad? Porque ya en los sueños podemos atravesar paredes, podemos volar, podemos...
El registro del cerebro cambia. Ya no funcionamos de la misma manera, pero obviamente cuando nos morimos podríamos decir que tenemos que abandonar definitivamente el receptor, ¿no? Porque el encéfalo y lo físico se lo van a comer los gusanos, ¿no? Y ahí lo dejamos. Pero la mente continúa. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente en nosotros? ¿Cómo podemos conectar esa realidad mental con la realidad psíquica, anímica que hay en nosotros? Obviamente cultivar la mente nos parece muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos constantemente creando pensamientos, creando ideas. Y si nuestros pensamientos y nuestras ideas van en deterioro de nosotros mismos y de lo que vivimos, pues evidentemente es como ir a contracorriente. Nos hacemos enemigos de la vida y la mente se convierte en un instrumento, ¿verdad?, a veces de acoso y a veces de una interpretación subjetiva constante. Es muy interesante cuando entramos en terapia de grupo con adultos, ¿verdad? Y en muchas terapias yo suelo indicarle a los adultos la importancia de ser concretos. No, esa idea concrétamela. ¿Y cómo nos cuesta ser concretos? Nos vamos a las ramas, hablamos del amor, de la libertad y tal. Pero bueno, ¿cómo se come eso? Concrétamelo en tu vida. ¿Qué dificultad empleamos normalmente para ser concretos y precisos en realidad lo que nos pasa? Ir al grano, por decir así. Pero claro, esa tendencia a viajar, a ensoñar, ¿verdad?, en nuestro país psicológico particular, en nuestra fantasía y también en las justificaciones, aquello que de alguna manera le conviene a nuestro yo, nos evade de la realidad. Y podríamos decir que también construimos una mente no disponible para atendernos y comprendernos a nosotros mismos. Alimentamos, digamos, a un sujeto aparente, a un personaje que tiene su lenguaje, que tiene su mundo porque funciona en una película. Y según su película, así organiza su psique o su mente. ¿Entendamos? ¿Qué sería salirnos de la película para poder organizar una mente mucho más concreta o mucho más consciente? Pues eso evidentemente es fundamental. Y a partir de ahí podríamos hablar de lo que llamamos los venenos de la mente sensual primaria. Una mente sensual, ¿verdad?, es la que funciona a través de los sentidos primarios y se mueve a través del instinto animal que somos, ¿no? La mente sensual primaria la organizan tres condiciones o tres venenos fundamentales. Por un lado, lo que llamamos el deseo y el apego. Comprender cómo funcionan mis deseos y cómo proyecto yo mi mente hacia la necesidad de tener u obtener, ¿verdad?, es fundamental. ¿Por qué? Porque frente al veneno del apego está el desapego o el desprendimiento. Cuando ya mi mente no se identifica tanto con los objetos o con personas concretas con las cuales yo proyecto y genero lo que yo llamo el efecto espejo. ¿Qué quiere decir el efecto espejo? Que me proyecto en el otro sin darme cuenta. Mi mente se proyecta en la imagen del otro sin darme cuenta. Y lo juzgo, lo critico, lo interpreto. Y eso es un hábito constante que genero en mi psique sin darme cuenta. Luego está lo que podríamos llamar el desamor, que crea separatividad. El desamor funciona mucho también con el juicio de valor, con el prejuicio, con la crítica, y desde ahí yo genero separatividad con respecto a los demás. Los demás están ahí y yo estoy ahí, y yo estoy aquí. ¿Qué es lo que favorecería superar el veneno del desamor? La capacidad de compasión. ¿Y qué es la compasión? Pues la posibilidad psicológica de ponerme en el lugar del otro, no interpretarlo según funciona el yo, o no separarme de él, juzgarlo o prescindir de lo que él me aporta o lo que él me indica. Por lo tanto, la escucha favorece el amor o la capacidad de compasión. Y luego está la ignorancia, que se mueve desde la obcecación. Muchas veces nos limitamos a través de creencias, a través de estructuras mentales,
Y hacemos la mente muy limitada según esas condiciones. Por lo tanto, frente a la ignorancia y a la obcecación mental está el autoconocimiento. Porque si una persona se conoce a sí misma, tiene una mente mucho más esponjosa, mucho más abierta a la realidad, percibe mejor y con más claridad la realidad. Pero si una persona no se conoce a sí misma, no se comprende como ser humano, cómo funcionan sus conductas, sus reacciones, su manera de relacionarse, de abrirse a la vida, pues evidentemente difícilmente puede darse ese autoconocimiento y esa mente esponjada. Por lo tanto, diríamos que el ego utiliza la justificación mental para subsistir. Él necesita de justificarse constantemente y no reconocer la verdad o no reconocer las cosas que nos pasan, no poner en concreto y en evidencia la realidad. Y eso es fundamental. De tal manera nos sugestionamos que el yo estamos muy educados a proyectarlo en el ideal. Es lo que Antonio Blay llamaba la relación entre el yo-idea y el yo-ideal. Yo tengo una idea, pero no me conformo con esa idea, sino que la proyecto, la idea, hacia el ideal, hacia el ensueño, hacia el tener, hacia el día de mañana, hacia puede ser, hacia tal vez, hacia el quizás. Por lo tanto, la mente desde aquí se convierte en una fábrica de tiempo. El tiempo no existe como tal, yo me lo creo en mi mente cuando estoy constantemente sugestionado por la mecanicidad del yo idea, yo ideal, yo idea, yo ideal, yo idea, yo ideal. Quiero para que me quieran, brindo para que me brinden, me muevo para obtener, ideal, 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 objetivo, objetivo, objetivo. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Mire usted, eso ni es malo ni es bueno. Depende de cómo usted utilice su mente en función de ese movimiento, de ese caminar. Porque si usted utiliza su mente con ansiedad o con angustia, evidentemente eso le va a perjudicar y va a crear usted enfermedad mental, ¿no? Muchas obsesiones vienen de ahí, de este tipo de proyecciones, ¿verdad?, hacia el ideal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de hacer un inventario psicológico, es un trabajo interesante que proponemos para observar cómo en un día, he usado mi mente. Usted es un campesino y tiene un instrumento que utiliza en el campo, una azada, ¿no? Y usted esa azada, pues es su instrumento de campo, pero usted vaya a la ciudad al banco, ¿verdad?, hace una transacción bancaria y usted se lleva la azada al banco. No, dejamos la azada porque vamos a ir al banco, ya no estamos en el campo. Pues eso debería de ser la mente. La mente es un instrumento que nos la llevamos a todos los sitios, ¿verdad?, y es la loca de la casa. Ella va a su bola, a su bola, a su bola. A veces una bola mecánica de traducción de interpretación de juicio, de traducción de interpretación de juicio. ¿Podríamos parar el mecanismo automático e inconsciente de la mente para atender? Para percibir con una claridad más meridiana la realidad, lo que está pasando. Para detenerme a observar a una persona que está delante de mí y percibir una emoción, un cariño, un sentimiento, sin interpretar nada, sin juicios. ¿Podría atenderme a mí desde una mente mucho más espléndida, liberada del pensamiento ordinario? Eso es fundamental de favorecer a través de la relajación mental. Porque cuando relajamos la mente, cuando la mente se relaja, también estamos relajando todos los flujos y todo el dinamismo vital y físico. Una mente en relajo favorece un campo vital también mucho más sano y por lo tanto favorece también mi salud de órganos y vísceras.
Cuando nosotros hablamos de cultivar la mente, hablamos de que la mente se haga mucho más espléndida, mucho más abierta y receptiva a la realidad. Aparecen lo que llamamos las cualidades de la mente superior o de la mente mucho más elevada. Son lo que yo llamo las 3 I's, la imaginación, la intuición y la inspiración. 3 I's. La imaginación crea, pero claro, la imaginación no es fantasía. Mucha gente confunde imaginación con fantasía. La fantasía es darle pábulo, ¿verdad?, esa proyección de película, ¿verdad?, donde mi ordenador mental se me dispara en función del ensueño. La fantasía es un ensueño. Sin embargo, la imaginación es la capacidad, ¿verdad?, de organizar mi mente desde un punto de vista creador cuando yo imagino una realidad posible, pero le doy fuerza y vigor desde el punto de vista de mi fuerza interior y de mi presencia. Y entonces estoy imaginando algo que en cierta medida crea, Por eso hemos de decir que si tú tienes una mente positiva y eres optimista, tú estás creando una vida favorable y la vida va a tu favor. Sin embargo, si tú tienes una mente pesimista, ¿verdad?, y negativa, ya estás poniendo trabas en la vida y la vida favorecerá obstáculos que tú tendrás que superar y pasar. Por lo tanto, la imaginación, sea consciente o inconsciente, crea. Por otro lado está la intuición, y la intuición es una percepción mucho más aguda que tiene que ver con la atención detenida o estable, cuando yo no interpreto, sino que soy permeable a lo que está pasando. Intuyo, percibo, sin juicios. Una madre, por ejemplo, es muy intuitiva con sus hijos porque los ama, no los traduce, y como está ligada astralmente a ellos, tiene la capacidad intuitiva de captarlos. ¿Me están entendiendo? Por eso la intuición es una facultad poderosa, pero ya no de la mente sensual ordinaria, sino de una mente más elevada. Y luego está la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es un pálpito interior. La inspiración es una emoción en movimiento que se eleva para que tú puedas crear desde ahí, desde una referencia, desde una información, desde unos sentimientos que mueven tu capacidad creadora para transmutar la vida o para organizar desde el punto de vista de cualquier rama artística o de lo que sea. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las 3 I's, imaginación, intuición e inspiración, estamos hablando de una mente que puede elevarse por encima de la llamada mente sensual o mente ordinaria. Aquí estudiamos lo que llamamos los 4 procesos de la mente. Obviamente, pues según cómo vamos por la vida, así estamos en unos procesos u otros. Cuando hablamos del primer proceso, que sería esta banda, estamos hablando de la ruina mental que crea constantemente enfermedad, aunque no nos demos cuenta, y esa ruina mental tiene que ver con la negatividad, sombras mentales. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que crean sombras mentales es la queja. Si ustedes supieran la cantidad de finges negativas que crean en mi subconsciente la queja, y fíjese usted que yo mecánicamente a veces no me doy cuenta de cómo me quejo, y pero ¿eso es queja? ¿Eso es queja? Curiosísimo, ¿no? Si hubiera un duendecillo que me estuviera, mira, ya te has quejado, desde que te levantas, ya te has quejado otra vez, ya te has quejado otra vez, ya te has quejado. Digo, Dios mío, estoy todo el día quejándome y no me doy cuenta. Por poner un ejemplo. Y eso, evidentemente, crea enfermedad. Crean enfermedad, como yo traduzco en negativo a los demás, sí creo enfermedad. Cuando yo estoy dispuesto a percibir las sombras de la otra persona y no sus luces. Mi predisposición es más hacia sus sombras que hacia sus luces. ¿Y sabéis por qué? Porque en la medida en que yo ensombrezco al otro, me siento un poco, vamos a decir, redivivo, me siento un poquito mejor conmigo mismo, ¿no? Superior. Pero ya no tanto por superior, sino porque como estoy débil o tengo baja autoestima, necesito minimizar al otro para sentirme un poco bien conmigo, ya que estoy en el fondo, o estoy en la ruina, o me siento fatal.
Es curioso cómo muchas personas débiles necesitan juzgar a los demás y necesitan crear sombras en función de los demás e interpretan en negativo las cosas, ¿no? Otra banda sería, ¿verdad?, el combate ideológico que crea tensión constantemente cuando estamos echando un pulso con los demás o un pulso con la vida. Aquí aparecen los juicios de valor, las interpretaciones subjetivas constantes que crean creencias. Claro, yo me lo creo y por lo tanto, como yo me creo mi verdad y me la he incorporado tanto en mi mente, voy con la bandera de mi verdad por delante y le entiendo que eso es legítimo. ¿A qué estoy dispuesto? ¿Cuál es mi predisposición? Convencer. Soy proselitista, por favor, vente a mi territorio. Tú tienes que ser de los míos. Yo te tengo que convencer, pues de lo guapo que soy, de lo maravilloso que soy, de mi idea, de mi grupo es lo mejor, mi partido, mi equipo, mis banderas, mi ideología, esto es lo mejor, ¿sabéis? Yo no me di cuenta. Pero puedo estar atrapado, ¿verdad?, por esta banda ideológica donde le doy demasiada importancia a mi interpretación subjetiva de la vida y a mis juicios de valor. La siguiente banda podríamos decir que ordena y coopera para lo que podríamos llamar ya una salud mental. Pero esta banda de la que estamos hablando ahora no podría suceder si no hay fuerza interior. Por lo tanto, si hay debilidad personal y el yo está endeble, estamos en las dos bandas primarias, ¿verdad? A partir de aquí aparece lo que llamamos la fuerza interior. Aparece la certeza, la convicción, la capacidad de ser por mí mismo y desde ahí puedo despertar una conciencia para darme cuenta de las cosas, porque no tengo que defender tanto mi propia imagen y elaborar ideas, criterios y conceptos que son como instrumentos de mi propia imagen. Me visten mis ideas, me visten mis criterios, me visten mis conceptos. ¿Son mis atributos? ¿Los pongo siempre delante de los demás para que los demás los valoren o para convencer a los otros? Ya no necesitaría eso. ¿Por qué? Pues porque puedo estar bien conmigo mismo y en definitiva ya tengo una mayor capacidad de escucha y de cooperación. Se hace la mente más ordenada en sus juicios, en sus pensamientos y sobre todo en el discurso. Porque en el discurso, si nos damos cuenta cuando estamos conversando, muchas veces las conversaciones son muy desordenadas. Y nos vamos de acá a allá sin darnos cuenta y nos hacemos tremendamente prosaicos o defendemos al yo personaje con asiduidad o, en fin, hay una serie de pautas que deberíamos de observar en la conversación para darnos cuenta de cómo estamos creando enfermedad mental o bien salud mental. Y por último, hablaríamos de la percepción serena que los chinos llamaban el estado de Mo Chao mental. Mo Chao, percepción serena. Yo suelo decir, atiende para comprender. O sea, no pienses para comprender, sino atiende para comprender. ¿En qué medida la atención favorece una mayor comprensión de las cosas que el puro discernimiento, la propia mente ordinaria, el pensamiento? Por lo tanto, desde ahí la liberación de la mente se da porque podemos desarrollar eso que llamamos la apreciación focal. Se enciende el foquito central de la mente y tengo una capacidad, digamos, más integral de la vida. No percibo la vida como segmentada en función de lo que me interesa o no me interesa, de lo que protejo o no protejo, de a lo que voy o no voy. No, sino que la mente se abre de forma panorámica y percibo de forma focal. El foquito se enciende, atiende para comprender. La cuestión es que cuando un individuo se educa en esta atención consciente para comprender, sus biorritmos internos cambian. Esto me parece interesante de observar. Ya respira de otra manera. Si está en atención, respira de otra manera. Si estamos aquí, nuestra vibración anímica, nuestro estado de ánimo y al mismo tiempo nuestro campo vital cambian sus registros.
y entramos de alguna manera en un proceso de salud diferente. Prueba de ello es que cuando verdaderamente hacemos ejercicios de amor y de conciliación con los demás, estamos en atención. Y el amor se hace integrador y nos cura el sentimiento. Ahora, si estamos en la traducción mental, qué bonita eres, qué rica eres, qué guapa eres, qué bien, cómo me estás complementando, ¡ay, qué placer me das, qué tal y qué cual! ¿Ustedes se creen que eso es amor? No, estamos traduciendo a la persona objeto, según cómo le conviene a nuestro ego. Qué diferente es vibrar y sentir desde una percepción focal a interpretar subjetivamente los placeres, la vida o a los demás según le conviene a nuestro yo. Por lo tanto, comprendamos que la mente se educa. La mente es un instrumento, ¿verdad?, que deberíamos de educar en atención y en conciencia para comprender realmente cómo funciona la vida y para sentir nuestro propio sitio y lugar en el mundo, porque desde ahí esa perspectiva nos lo da la mente. Hasta aquí esta conferencia.